Cuando se trabaja a modelos en diferentes idiomas, muchos scripts de Dynamo dejan de funcionar. En este video veremos cómo hallar parámetros con Python y ReviLookup sin depender del idioma. Específicamente haremos un ejemplo de rooms tipo instancia hallando el nombre y el tipo de muro. En caso de tipo veremos un elemento puerta y hallaremos el parámetro de nombre y un parámetro de tipo altura. Sin más, comencemos. Para lo cual tenemos un archivo Revit dado en el link de la descripción y en el GitHub, clase 16. Vemos y abrimos Dynamo. Procedemos a abrir un nuevo archivo. Y el primer paso para poder hallar los parámetros de elementos es poder coleccionarlos, para lo cual vamos a utilizar el nodo select model elements by category. Se tomó esta opción ya que permite seleccionar elementos de manera personalizada con una categoría. Por ejemplo, vamos a seleccionar habitaciones en nuestro primer ejemplo. Vamos a seleccionar, disminuimos, tenemos en finalizar, recuerda que lo tenemos en esta parte superior o al lado de modificar. En este caso finalizamos y revisamos el daño. Para poder visualizar el resultado, ejecutamos y ya tenemos los elementos. Para poder hallar los parámetros de los elementos, vamos a hacerlo con un nodo de Python, lo cual vamos a buscar Python script, y este nodo de Python está compuesto por el encabezado, que nosotros lo podemos modificar, por ejemplo, parámetros, y tenemos una entrada correspondiente a, por ejemplo, que podemos conectar elementos con Dynamo, y salida en caso quisiéramos modificar. Tiene el motor CPython, por ahora no lo vamos a modificar, pero también sirve para IronPython en caso tengas versiones inferiores. Para poder editar, damos doble clic y esto es lo que viene por defecto. Para poder hallar los parámetros tenemos que tener una plantilla predeterminada, la cual te dejo en el link de la descripción, que es un txt en el GitHub, es plantilla Python Dynamo. Está desde el link de mi primer Dynamo, así que copiamos, y para poder seleccionar todo a la vez, control A y control V. Ejecutamos. En este caso vamos a conectar el elemento porque vamos a hallar sus parámetros, y por ejemplo, si te das cuenta, ha ejecutado correctamente porque ya tenemos una plantilla preconfigurada. Como un poco de introducción a lo que contiene esta plantilla, son algunas importaciones de Python para que pueda leer las propiedades y parámetros del documento. En este caso es la lista que nosotros tenemos, y como no vamos a realizar ni una modificación, simplemente vamos a leer algunos parámetros del documento, borramos. Habiendo ya purgado nuestra plantilla, vamos a realizar la acción en cada uno de los elementos. Para poder realizar esa acción en cada uno de los elementos, vamos a hacerlo con el bucle for x. ¿Cómo funciona? Sería la palabra reservada, un espacio y una variable, que significa esto es lo que va a recorrer. Dejamos un espacio y sería la palabra reservada in, y en donde va a hacer la acción, en este caso element. Damos 2 puntos y al hacer enter realiza el indentado automático. ¿Qué es lo que hace un bucle for? Por ejemplo, el bucle for es lo que repite una acción en una determinada lista cuantificada. Por ejemplo, si le ponemos x.number, va a hallar el número de cada una de las aplicaciones. Entonces eso es lo que nos conviene. Para lo cual vamos a hallar no propiedades, ahora vamos a hallar parámetros. Para hallar los parámetros vamos a utilizar la Revit API. En la Revit API buscamos, esta es la Revit API, buscamos la clase elemento. ¿Por qué clase elemento? Porque por herencias todos los elementos, ya sea
muros, habitaciones, suelos, pertenecen a esta clase. Y específicamente vamos a buscar sus métodos, porque a nosotros nos interesa dos en específico. Nos interesa, por ejemplo, el de lookup parameter para hallar parámetros por su nombre, que sería en otro video, pero a nosotros nos interesa el getParameters. En getParameters tenemos dos métodos principales que indica un getParameter y un booleanParameter. Recuerda que cuando es un método debe ser elemento.el método. En este caso ya tenemos todas las importaciones. Por ejemplo, si buscamos Autodesk ReviDB, por acá ya está todas las importaciones, así que nos ahorramos ese tema. Simplemente buscamos el método correspondiente. Para poder hallar el booleanParameter, primero vamos a colocar la acción que queremos, ¿no? X punto, porque estamos con programación orientada a objetos, que este sería el objeto, punto, y el método, ¿no? Sería getParameter. Ok, necesita un booleanParameter, y como hallamos el parámetro correspondiente al nombre, nos vamos a la parte inferior y vamos a hacerlo con ReviLookup. ¿Qué es ReviLookup? Es un add-in desarrollado para poder hallar sus propiedades, métodos, y es muy útil cuando estamos comenzando con la ReviLookup. El link te lo dejo en la descripción y en GitHub. Ok, lo vamos a encontrar en complementos, ReviLookup. Funciona de manera que primero que tenemos que seleccionar la habitación, nos vamos a complementos, ReviLookup, Snob Selection. En Snob Selection ya tenemos las propiedades de los elementos, como por ejemplo nombre, pero nosotros queremos los parámetros, entonces nos vamos a parámetros, y como deslizamos un poco, vamos a deslizar, y si tenemos nombre, ahí te indica que es la definición es room name. Si le damos clic acá, tenemos que la definición de booleanParameter, lo que necesitamos nosotros, el internal definition, es room name. De esa manera práctica, por ejemplo, si nosotros quisiéramos otro parámetro, o como acabado el muro, simplemente ponemos el room finish wall. Ok, en este caso sería nombre, room name. Nos vamos a Dynamo y ponemos un clic, un punto, room. A esto aparece automáticamente, pero lo borramos, room name. En este caso no ha pasado nada porque simplemente está realizando la acción, pero no le estamos almacenando en ningún lugar. Ok, para lo cual vamos a crear una lista nueva que pueda almacenar nuestros nombres. Result names, vamos a crear una lista nueva y vamos a utilizar hasta ahora tenemos esto, lo vamos a almacenar en parameter name. Ok, lo vamos a almacenar en una variable, y una vez que ya tenemos la lista, vamos a, cuando cada uno de los elementos se halle su parámetro, vamos a añadirlo a result name. Entonces vamos a hacerlo result name, y para añadirlo vamos a utilizar el parámetro append, sería con minúscula, y por ejemplo vamos a utilizar para name. Vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, vamos a ponerle result names. Si te das cuenta, ya hemos hallado el parámetro como elemento, pero para hallar su contenido vamos de nuevo al ReviLookup. Nos vamos al ReviLookup Snob Selection, nos vamos a parámetros, nombre, y por ejemplo acá tenemos diferentes métodos que podemos hacer. Por ejemplo, en este caso
si te das cuenta, podemos hallarlo con el método addValueString y te va a dar este valor, ¿no? En este caso, por ejemplo, no puede ser necesariamente un texto, sino un número, así que te sugiero revisar bien, pero en este caso es un addValueString. Ok, entonces editamos el código y ponemos as acá un método más, value string. Como no requiere entradas, simplemente ejecutamos y ya tenemos nuestra primera lista con los parámetros correspondientes. Ahora vamos a hallar el segundo parámetro, que sería el acabado del muro. Para el acabado del muro vamos a hacerlo de igual manera. Primero vamos a hallar una lista vacía, result wall finish. Vamos a crear una lista vacía y vamos a realizar la misma acción. Primero vamos a almacenarlo en una variable, por ejemplo param wall, que va a indicar que este va a ser el parámetro del wall, el x, que es el iterador, la acción que yo quiero que haga, por ejemplo que el parameter. Vamos a copiar y pegar todo esto porque va a ser bien parecido. Ok, nos vamos a ahorrar un poco de tiempo. Y para hallar el parámetro del param wall vamos a abrir el revlookup y vamos a ir a parámetros y por ejemplo nosotros necesitamos acabado del muro, sería run finish wall. Ok, y en run finish wall, si nos vamos a acá, por ejemplo, tenemos el mismo método que es addValueString, así que no sirve. En este caso run finish wall y ejecutamos. En este caso no ha pasado nada porque todavía no hemos añadido, así que sería result names append, recuerda que es con minúscula, param sería param wall. Ok, teniendo ya los elementos colocados, acá vamos a corregir, sería result wall finish. Ahí, ok, ajustamos, copiamos y pegamos y ya tenemos nuestro primer ejercicio de instancias. Esto aplicaría a todos los elementos de tipo instancias de manera práctica, así que teniendo esto en consideración vamos a guardar y ejecutar y vamos a hacer nuestro segundo ejemplo, que sería de los doors, que sería puertas. Ponemos cambiar, disminuimos y bueno, vamos a cerrar el lookup por un rato. Por ejemplo, vamos a seleccionar una puerta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seleccionamos las puertas y ejecutamos. Vamos a copiar este script de Python para reutilizar un poco el código. Ok, en el tema de tipos nosotros podemos hallar también sus parámetros. Si recuerdas, nosotros hemos hallado hasta ahora los parámetros, por ejemplo, de nombre y acabado de muro, que sería de las habitaciones. Pero en tipo, por ejemplo, si quisiéramos hallar digamos este parámetro de altura o parámetro, por ejemplo, de nombre de tipo, no lo podríamos hallar con instancia, tendríamos que hallar su elemento tipo, para lo cual vamos a realizar el nodo elemental y con esto hemos hallado su tipo de manera correcta. Vamos a ejecutar y pues va a salir un error porque estos son parámetros de lo que es room.
Ok, para lo cual primero vamos a crear vamos a mantener esta lista, el result names, y vamos a cambiar, por ejemplo, que sería result height, que sería la altura, th. Ok, result name y result height. Vamos a utilizar el mismo método, pero el build in parameter cambiaría. En este caso vamos a revisar cómo se llama el parámetro de nombre, así que vamos a primero, ya hemos hallado el tipo, y para poder hallar el parámetro en el tipo nos vamos a Snob Selection y nos vamos hacia primero getTypeID, por ejemplo el método getTypeID. Con esto hemos hallado el tipo. Recuerda, esto es instancia y por ejemplo acá te dice que esto es tipo, ¿no? Y si disminuimos y nos vamos a parámetros, nosotros vamos a tener los diferentes parámetros de específicamente tipo. Primero vamos a hallar el nombre, que sería nombre de tipo, sería al model type name. La definición, y si te das cuenta, tiene el valor el método asValueString, así que es válido. Vamos al elemento, sería al model type name. Ok, ya tenemos el primero, y para el segundo sería el parámetro de altura, para height ponemos el segundo parámetro, el parámetro de altura. Vamos a buscarlo, parámetro de altura, family height param, ponemos family height param. Y ok, ya tenemos el parámetro de nombre y el parámetro de altura. Igualmente, por ejemplo, el result name se mantiene porque va a ser para nombres, así que es válido. Y el result ponemos, en vez de wall finish, un height porque estamos cambiando height. Y por ejemplo, el parámetro sería param height. Ahora sí, vamos a cambiar el de acá, que ya no va a ser wall finish, sino resultado de altura. Ejecutamos. Y si te das cuenta, ha funcionado de manera correcta los nombres y la altura correspondiente. Por ejemplo, si nos vamos a editar tipo, tenemos por ejemplo que es los 80 por 210 y por ejemplo la altura sería 210. Y de manera correcta hemos logrado hallar los parámetros. Eso sería todo por el video del día de hoy. Si te sirvió, te invito a suscribirte al canal OMBin. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.